¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a hablar de vivienda, de las ciudades, de los malls, de los estacionamientos, gratuito, no gratuito, de la reconstrucción, de esta especie de, para algunos, un monstruo, ¿no? El Costanera Center. El ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez, nos acompaña esta noche. Tal como está, ministro. Muy buenas noches, Tomás. Muchas gracias por la invitación. ¿Ingeniero civil? Ingeniero civil de la Universidad Católica. ¿Dedicado a la ingeniería? No, me dediqué muy poquito tiempo a la ingeniería, un par de años, y después me fui a estudiar afuera un posgrado en Economía y Administración de Empresas. Y ahí ¿En Navarra? En la Universidad de Navarra, sí. ¿Se dedicó a los negocios? Me dediqué al mundo de las finanzas, podríamos decir, por muchos años. O sea, los negocios. Y de los negocios, sí, y de los negocios. O sea, ¿le fue bien? Gracias ¿Haciendo a Dios, negocio? yo diría que sí, gracias a Dios. Siempre trabajé muy duro y doy gracias a Dios de haber tenido las oportunidades que tuve. ¿Católico? Católico, apostólico y romano. Las tiene todas usted. Así es. ¿Legionario? No, sí, bueno, tengo simpatía con los no legionarios. Hoy día ya estoy un poco alejado, pero participé del movimiento de los legionarios, participo cuando puedo. Y ¿por qué se alejó? Por razones de trabajo, obviamente. El trabajo pudo más que la fe. No, la fe todavía está y voy cada vez que puedo. ¿Decepcionado? Yo diría que decepcionado de lo que somos todos los seres humanos, que nos caemos todos los días. En ese sentido, creo que no hay que escandalizarse con el pecado. Es algo a lo cual todos estamos expuestos. No, pero se quedaron sin carisma. Bueno. Están pasando por un momento muy difícil. ¿Están o estamos? Estamos todos. Yo creo que la Iglesia ha pasado por un momento muy difícil. No, pero los legionarios. También, particularmente difícil. Buscando un nuevo carisma, ¿no? Bueno, la verdad estoy un poco alejado de lo que está sucediendo, así que... ¿No me digas? ¿En serio? Sí, bueno, llevo 2 años trabajando muy concentrado en este tema que ha sido primero la intendencia de la región de O'Higgins y ahora el Ministerio de Vivienda. Los directores de obra de los municipios, ¿dependen de usted? No, es una situación bastante especial. Es interesante explicarlo a los telespectadores. ¿De quién dependen esos señores? Tienen doble dependencia. Por una parte, administrativamente del alcalde, pero funcionalmente de la Seremi, del secretario regional ministerial de la respectiva región. Bueno, el Seremi depende de usted. Sí, pero ellos actúan en forma independiente y en caso de alguna controversia, alguna decisión que implique interpretación de la normativa o alguna queja respecto del actuar del director de obra, es cuando corresponde actuar al Seremi. Al Ministerio de la Vivienda le corresponde interpretar la Ley General de Urbanismo y Construcciones por 2 mecanismos. La Dirección de Desarrollo Urbano interpreta la ley y el Seremi interpreta los planos reguladores. Entonces, cuando los planos reguladores, aparte de tener un plano donde se pintan los colores con los usos de suelo, tienen una ordenanza bastante compleja, que es un reglamento. Pero en cuanto al actual funcionario del Seremi, su decisión, el trabajo del día a día. No, el trabajo del día a día es independiente del director de obra y solo interviene la Seremi cuando hay que interpretar el plano regulador o cuando hay una queja respecto de la actuación del director. O sea, cuando hay queja respecto a su actual funcionario, depende de usted, la queja. Sí. No de mí, del Seremi. Bueno, y el Seremi depende de usted, así que si el Seremi lo hace mal, usted es pero en esas cosas mantiene independencia. ¿Por qué le hago esta pregunta, ministro? Porque resulta que la Contraloría ha dicho en reiteradas oportunidades que el principal foco de corrupción en Chile está en los municipios. Y si uno escarba en los municipios, muchas veces en las direcciones de obra. Hay un director de obras que anda, usted sabe que está escondido, el de Recoleta. No se sabe dónde está, porque habría recibido coima, porque se han entregado en numerosas oportunidades permisos irregulares de construcción. Y opera en materia de construcción, en muchos casos, los hechos consumados. Y así hizo el edificio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted conoce de algún caso en que, levantada la obra e ilegal la obra, se haya demolido? La verdad no, pero en ese tema los directores de obra actúan en forma totalmente independiente. Son ellos los que tienen que velar porque se cumpla la normativa legal
Ya, y son ellos los que entregan los permisos de edificación sin ninguna consulta al Ministerio de Vivienda. Sí, lo estoy preguntando usted como ministro. Esto parece el Far West. Se construyen las cosas, son ilegales y sigue per secula seculorum. Ahí quedó. Bueno, eso no puede ser. Y pero usted sabe que es así, ¿no? Hay recursos legales que los afectados pueden seguir y eventualmente se puede, por parte del director de obra, ordenar la demolición de una obra que no cumple exactamente con lo que dice el permiso. Pero usted sabe lo que ocurre. Le dan el permiso, la empresa quizás como se lo consiguió, pero dijo, me lo dieron, la construye y después el municipio no da nunca la orden de demolición porque la empresa podría demandarla acerca de los daños, entonces queda todo esto. ¿Y quiénes son los afectados? Los vecinos. Bueno, los vecinos son las víctimas. Hay un tema, Tomás, que usted creo lo que sabe, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Pero creo que es importante considerar lo siguiente. Hablamos mucho de regionalización y de descentralización. Y en el caso de los permisos de edificación, de los planes reguladores comunales, esto es algo que está altamente descentralizado. De hecho, cada comuna se da el gobierno, podríamos decir, comunal que quiere, aprueban los planos reguladores que quieren, que ellos presenten en la medida que concuerden con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero cada comuna se define las reglas con las cuales quiere que su comuna se construya. Se hace con consulta pública, se aprueba por parte del Consejo Municipal y al Ministerio lo que le corresponde es solo velar porque el plano regulador correspondiente cumpla con la ley y cumpla con el plano regulador intercomunal en caso que exista. Ministro, el día sábado me trajeron el diario El Mercurio, está en la radio, y cuando lo leo hay un título que dice Providencia licita estudio vial que medirá tiempos de viaje en 16 rutas a propósito del Costanera Center, ¿no? Entonces dije, no, a ver, tráigame el diario de hoy. ¿Cómo? ¿El municipio está licitando ahora lo...? No, si el diario de hoy. Porque este diario, este titular, debería haber estado escrito hace como 5 años, digamos. Como están ahora licitando los tiempos de viaje, ahora está preocupado el municipio. Fíjese que usted sabe que el Costanera Center comenzó a ser construido sin permiso de construcción. No tenía. Tuvo el presidente Lago, la torre más grande de Latinoamérica. ¿Sabe? Yo tengo la impresión que hay puro Far West acá. Y en una de esas hay una especie de pistolero sin sheriff. ¿Quién es el sheriff en todo esto? ¿O debiera ser? Bueno, los ciudadanos pueden recurrir en caso que no se cumpla la normativa. Pero pobres ciudadanos, fíjese que tienen tanto que hacer, además contratar abogados. No, pues tiene que haber autoridad, para eso se pagan impuestos. Bueno, son las autoridades comunales los que tienen que hacer respetar las normas de cada comuna. En caso de que ocurra una situación como la que usted describe, de una obra que se haga sin estar de acuerdo al permiso de edificación, es el propio director de obras de la comuna el que tiene que velar porque los permisos cumplan con lo que dice, que las obras cumplan con lo que dicen los permisos. Usted sabe que el director de obras de la Municipalidad de Providencia más otros funcionarios fueron sancionados por Contraloría a propósito de esto. Y eso es toda una sanción, pero ahí está, esta mega obra y... Sí, yo creo que usted, Tomás, está yendo al fondo de un problema que ha emergido con mucha fuerza hoy día, más que nunca, que es la falta de una política de desarrollo urbano. Y estamos trabajando, el presidente ha nominado hace pocos días una comisión asesora presidencial que va a trabajar durante el plazo de aproximadamente 1 año en proponer una política de desarrollo urbano que guíe los cambios normativos que requerimos en materia de ciudad. Sin ninguna duda tenemos falencias muy importantes. Hemos visto, por ejemplo, el caso del Molde Castro, amenaza a nuestro patrimonio arquitectónico cultural. En Concón, amenaza a nuestro patrimonio natural. En el caso que usted menciona, problemas viales y de conectividad importantes. Pero también hay otros problemas, tal vez más graves. Vamos a hablar del otro problema. Le hago dos consultas más. A propósito del Molde Castro, ¿se sienten tan seguros estos empresarios que obtienen un permiso, tantos metros de edificación, tantos pisos, y simplemente construyen más? Porque saben que al final la política de los hechos consumados va a dar resultados. Y usted sabe, pues se llegó a un acuerdo con el empresario, ¿y cuál fue el acuerdo? Que va a tener más metros cuadrados. Entonces uno dice, a ver, pero ¿quiénes son los que pueden hacer esto? ¿Todos los chilenos? Solamente algunos. Los que tienen poder, los que tienen dinero, los que tienen contactos, los que tienen lobby, tienen contratados lobby. Bueno, yo creo que los electores van a tener que poner mucho ojo en las autoridades comunales que eligen, y en este caso, en el caso que usted señala,
de acuerdo a la información que disponemos del Ministerio, el permiso de edificación efectivamente disponía la autorización para construir 25.000 metros cuadrados, pero la normativa, el plano regulador, permite que se construya bastante más que eso. O sea, él pudo haber obtenido un permiso que podría eventualmente haber sido por muchos metros cuadrados adicionales. Pero a lo mejor no se lo habrían dado. A lo mejor no se lo habrían dado. Lo que tiene que hacer es cumplir con el permiso que tiene, o alternativamente tener un permiso diferente, pero lo que no se debe hacer es transgredir un permiso que está otorgado con ciertas condiciones. Ministro, damos un alto, le voy a preguntar, le dejo la pregunta pendiente, ¿por qué usted sostiene que los estacionamientos de los malls tienen que ser pagados o pueden ser pagados? Volvemos en un instante. El ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez, nos acompaña esta noche. Ministro, polémica en los últimos días, porque resulta que su colega, el ministro Pablo Longueira, presidenciable por lo demás, dice, no se puede cobrar por los estacionamientos, los malls. Surgió después el problema de las clínicas. Claro, hay algunas clínicas que se parecen a un mall también. Y resulta que también el CERNAC, apoyando además al CERNAC, a Peribolio. Y resulta que sale usted y dice, no, si ellos pueden cobrar. La ley de construcción y urbanismo no dice nada, dicen que tienen que tener estacionamiento, pero si cobran es problema de ellos. Y están enfrentados. ¿Para qué le voy a decir que los ciudadanos contra usted se tiraron en picada? Bueno, hay una controversia que hay que resolver. ¿Por qué usted sostiene que pueden cobrar? Bueno, hay una comisión que va a ver este tema. Se ha fijado un plazo de 15 días, una comisión técnica donde está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. Y como todo en la vida, si no hubieran diferencias de opinión no habrían juicios. Lo importante es que hay que resolver esto rápido y en eso está trabajando esta comisión. Pero, ministro, usted sostiene que pueden cobrar. ¿Por qué? Porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice que los planos reguladores van a definir una dotación mínima de estacionamiento para este tipo de edificaciones. Y dice una dotación mínima, pero no habla de que tenga que necesariamente ser gratuita. Hay otra interpretación que es que, dado que es una dotación mínima, es algo que puede ser requerido para dar el servicio de comercio, que es el que otorga un mall, y hay que resolver eso. La interpretación nuestra es que no dice exactamente que no se puede cobrar y por lo tanto no estaría estrictamente prohibido. Lo que hay que hacer es poner todos los argumentos técnicos arriba de la mesa y resolver. Los abogados tendrán que ponerse de acuerdo y ver cuál es la solución adecuada a esta doble interpretación. Ministro, esto ya fue resuelto por la Contraloría, fue resuelto por la Corte Suprema. ¿No le gusta a usted el fallo de la Corte Suprema? No ha sido resuelto ni por la Contraloría ni por la Corte Suprema. La Contraloría lo dijo. Los estacionamientos forman parte del servicio. Forman parte del servicio, pero no significa que tenga que ser gratuito. Pero la Corte Suprema dijo que es como si en el restaurante a uno le cobrara por el tenedor. No es así. Lo dijo José Antonio Perionio. No es así. ¿No? No. ¿No le gusta esa interpretación a usted? Nosotros creemos que hay dos puntos de vista, que hay que ponerse de acuerdo, y en eso, para eso nos hemos fijado un plazo. ¿No se ha dado cuenta que inicialmente razonable? Los malls llegan y presentan un plan, un proyecto con estacionamientos, no cobran por el estacionamiento, y eso es lo que se ofreció. Después, con el correr de los años, cobran. Entonces cambian las condiciones prácticas, que finalmente es lo que le interesan a los ciudadanos. No me cobraban, después empiezan a cobrar. Y usted se ha dado cuenta que los malls amplían después sus construcciones, son más metros cuadrados, sin ampliar los estacionamientos. Yo no quiero resolver el tema ahora. Las condiciones de la ciudad van cambiando y hay que tener en cuenta que también es importante mirar hacia el futuro y hay que privilegiar el uso del transporte público, y también desde el punto de vista del derecho privado, las personas están autorizadas para hacer todo aquello que no les prohíbe la ley. Y el plano regulador, en este caso en particular, no restringe la actividad específica de arriendo de estacionamientos. Por lo tanto, podría interpretarse que es una actividad permitida. Pero insisto, hay dos miradas, que es la que usted señala, y la otra, y los abogados tendrán que ponerse de acuerdo en cuál es la solución algo más de fondo, en conjunto con, en este caso, las empresas. En algunas ciudades, en algunos países, de hecho los malls están fuera de las ciudades, cosa de no eliminar el comercio local,
y todo lo que crea que es la relación entre los ciudadanos con el comercio local. Es la persona que está ahí, que conoce su barrio, que conoce a todos los clientes, en fin, otra estructura de ciudad. Por lo tanto, también aquí hay un tema muy de fondo. Cómo estos malls han destruido muchos comercios locales, cómo han destruido los centros, porque están muy cerca de los centros, etcétera. ¿Usted es partidario de estos malls en los centros de las ciudades? Yo creo que hay que pensar cómo queremos planificar la ciudad del futuro. Por eso le pregunto y por eso creo que es importante que tengamos una política de desarrollo urbano que va mucho más allá de Santiago, porque estos problemas que estamos hablando hoy día se repiten en otras ciudades. Hoy día hay 3 áreas metropolitanas que son el Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción, pero en los próximos 15 años vamos a tener 8, se van a sumar otras 5 regiones o áreas metropolitanas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo queremos que las ciudades del futuro sean. Y en ese sentido creo que es muy importante el trabajo que se va a hacer en esta comisión, porque tenemos que considerar una serie de aspectos, no solo la conectividad, el tema vial, sino que también hay otros problemas como la segregación, el tema de eficiencia energética, competitividad de las ciudades, calidad de vida, áreas verdes, en fin, y tenemos desigualdades enormes también. Hemos segregado nuestras ciudades de una forma muy brutal. Vamos a la reconstrucción. A propósito de áreas verdes, usted sabe que el proyecto Costanera Center, como no tenía áreas verdes, puro cemento, contemplaba las áreas verdes en unas terrazas. No sé si lo van a hacer, poner pasto en unas terrazas. Dejémoslo ahí. Pregunta que se va a resolver ahora, pues a fines de mes cuando lo inauguren. Ministro, reconstrucción. ¿Se va a completar la reconstrucción en 4 años? ¿Totalmente, 100%? Es difícil, no es obvio que se vaya a hacer. Es la promesa, ¿no es cierto? Es la meta que puso el presidente de la República, efectivamente. Y yo creo, Tomás, que es importante poner esto en contexto. Tener que reconstruir 222.000 viviendas, si uno supone una familia promedio chilena de 4 personas por familia, equivale a tener que atender las necesidades habitacionales de 880.000 personas. Estamos hablando prácticamente de la suma de Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano, o el Gran Concepción o el Gran Valparaíso. Esa es la magnitud de la obra que tenemos por delante. Se cumplió un hito muy importante que fue la entrega de los 220.000 subsidios a fines del año pasado. Se han iniciado 162.000 obras de reconstrucción a abril de este año, de las cuales un 47% son viviendas y un 53% reparaciones. Hay que pensar que estas 220.000, más o menos la mitad son reparaciones y la otra mitad son viviendas nuevas, y hemos entregado ya 92.000 obras. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Se han iniciado, podríamos decir, un 73% de las obras, pero todavía quedan 60.000 obras por delante. Y tenemos 2 años para iniciar y terminar esas obras. Hacemos una pausa, seguimos hablando de esto de la reconstrucción, y principalmente me gustaría saber, le dejo la pregunta planteada, ¿qué pasa en los pueblos más pequeños, donde no hay empresas constructoras, donde no hay tanto servicio, si es que ellos también van a tener posibilidad de reconstrucción? Absolutamente sí. Volvemos en un instante. Ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez, nos acompaña esta noche, nos queda poco tiempo. Ministro, quedó la pregunta pendiente, reconstrucción en aquellos lugares poco visibles, los pueblos pequeños. ¿Se va a reconstruir ahí también? ¿Entregan subsidios, dicen ellos, y no hay nadie que les construya? No, absolutamente se va a construir, y esa es una de las grandes dificultades de la reconstrucción. Y yo creo que el presidente, cuando tomó la decisión de permitir que las familias reconstruyeran la vivienda donde la habían perdido, fue una decisión que hizo más difícil la reconstrucción, porque hubiera sido más fácil decir, oiga, aquí hay un conjunto habitacional en las afueras del pueblo, aquí tiene su departamento, pero eso habría impedido que las familias reconstruyan su vida como la han tenido y en los lugares donde han vivido toda la vida. Hay 54.000 construcciones en sitio propio que realizar, por lo tanto, sin ninguna duda es una de las dificultades más grandes de la reconstrucción. Se ha iniciado una gran cantidad de viviendas en sitio propio, hemos desplegado una cantidad de soluciones diferentes para abordar este problema. Alguien recibe un subsidio, los 220.000, yo lo recibo, y pues alguien tiene que construir acá. Y si nadie se interesa... Hay varios mecanismos. En primer lugar están las empresas de gestión inmobiliaria que abordan un territorio y ofrecen soluciones a los damnificados de ese lugar. En segundo lugar, implementamos una solución que es lo que nosotros denominamos la vivienda tipo, en la cual
las familias eligen una vivienda tipo dentro de 200 alternativas directamente con el Serviu y contratan directamente con la empresa. Y otra alternativa es un subsidio que implementamos cuando hicimos una reingeniería de la reconstrucción, que es la autoconstrucción asistida, que si alguien no quiere esperar que llegue una empresa y que finalmente alguien le tenga que construir donde perdió su vivienda, reciban recursos para compra de materiales con planos, con asistencia técnica, plata para asistencia técnica y plata para contratación de materiales. Hay varios modelos de viviendas diferentes y por ese mecanismo, si alguien no quiere seguir esperando, puede tomar, podríamos decir, el toro por las astas y puede reconstruir su vivienda. Pero sin duda la reconstrucción, unos gráficos, ¿no? Bueno, traía muchos gráficos, no alcanzamos a mostrarlos todos, pero esta es la reconstrucción en sitio propio, que es lo que al tema que se refiere usted, y aquí están los inicios de obras por trimestre, y usted puede ver que ha ido subiendo persistentemente. El último trimestre llegamos a más de cerca de 7.000 inicios en el mes de reconstrucción en sitio propio. Hay otra, este es el número de viviendas entregadas por trimestre, que está creciendo también mes a mes, pero yo digo... Eso es el último 2012, ¿no es cierto? Este es el último 8.000 viviendas entregadas por trimestre, pero hay una cifra que yo creo que es importante monitorear, que es el gasto, que es este gráfico de aquí. El gasto, Tomás, mide cuánto se paga por facturas, podríamos decir ladrillos, pegados, obras realizadas, con inspección de obra realizada y aprobada, por lo tanto son avances físicos de obra. Y aquí podemos ver que el gasto ha ido creciendo en forma bastante importante, y si queremos cumplir la meta que ha puesto el presidente, tenemos que tener un gasto en los meses que quedan por sobre los 38.000 millones de pesos. Y aquí vemos que ya llevamos bastante tiempo a este ritmo de gasto. Enero y febrero siempre son meses bajos. ¿Vacaciones? Por vacaciones y por un problema de cómo opera el sector público con los presupuestos, pero hemos retomado un nivel de gasto muy importante. Ya llevamos muchos meses a este ritmo. El desafío es que seamos capaces de mantener este nivel de actividad en los meses que quedan. Si somos capaces de seguir a este ritmo de gasto, este ritmo de inicio y términos de obra, vamos a cumplir lo que ha propuesto el presidente de la República. ¿Cuándo usted se va a poder sentar acá y decir terminó? Bueno, el último día del gobierno. No, pero el último día es como mucho, el último día se van todos para exigirle cuenta. Ese es el desafío. Lo que queremos es que hay dos tipos de obras: los conjuntos habitacionales, que son, muchas viviendas juntas. Eso toma 14 meses en promedio la construcción de uno de esos conjuntos habitacionales. Por lo tanto, en el caso de los conjuntos, lo que queremos es que la última obra se inicie, ojalá, antes de fin de año o dentro del próximo verano a más tardar. Y en el caso de la vivienda tipo, la vivienda individual que usted mencionaba, tenemos hasta 6 meses antes del cambio de gobierno. Pero yo creo que vamos bien. Este es un proceso que está siendo visto con mucho interés, incluso desde fuera, porque si uno compara lo que ha tomado reconstrucciones similares en países más poderosos que el nuestro, como incluso Japón o Estados Unidos, se han puesto plazos de 8 o 10 años. Por lo tanto, si somos capaces de cumplir esto en los 4 años que ha propuesto el presidente Piñera, yo creo que va a ser un hito a nivel internacional. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Le agradecemos estar con nosotros. El ministro Rodrigo Pérez, ministro de la Vivienda, nos acompañó esta noche. Buenas noches.